¿Cuáles son los límites de la vida? ¿Existen organismos capaces de sobrevivir donde nosotros no podríamos? ¿Qué es lo que les permite rebasar nuestros límites? Hola, soy Roberto Vázquez y este es el curso en línea de astrobiología AstroBioMOOC. En esta clase hablaremos sobre los organismos capaces de vivir en ambientes extremos, en donde nosotros moriríamos o al menos sufriríamos algún daño, los extremófilos. Sabremos si existen organismos en la Tierra capaces de vivir en otros mundos y qué características tienen. Empecemos. Entonces, bueno, los extremófilos son todos los organismos que viven en condiciones extremas. Desde la perspectiva del ser humano, son organismos que viven en condiciones más extremas que a las condiciones que vivimos nosotros, pues, ¿no? Entonces, de ahí nosotros tenemos nuestro punto de referencia, ¿no? ¿Cuáles son los extremos? Son los extremos que nosotros no podemos tolerar, ¿no? Y hay muchos tipos de extremófilos, ¿no? Básicamente, este grupo de organismos puede ser de cualquier dominio, tanto bacteria, arquea como eucaria, pero muchos de ellos están, preferentemente, o sea, la mayor diversidad de ellos está en el dominio arquea, ¿no? Hay también bacterias y también hay eucarias, tanto plantas, hongos, animales, etc. Hay una gran diversidad de extremófilos, ¿no? Pero en cuanto a cantidad, pues entonces tenemos a los arqueas, que son el dominio predominante. Entonces, dentro de este grupo, básicamente vamos a decir algunas cosillas de ellos. Se reproducen asexualmente, a diferencia de los eucariontes. Estos tienen la habilidad como se han modificado, tienen unas características diferentes a los otros dominios, que les permiten adaptarse, o sea, han adaptado a lo largo de la evolución a diferentes ambientes muy diversos, ¿no? Y pueden adquirir o alimentarse de otras sustancias que no se alimentan comúnmente los otros grupos, ¿no? Como el uso de amoníaco, iones de metales o incluso hidrógeno como nutrientes para ellas, ¿no? Muchas de ellas pues toleran la sal, utilizan la luz solar como fuente de energía y otras de ellas pues fijan carbono. Y bueno, una de las características interesantes es cómo está formada su membrana. Entonces, básicamente hay esta diferencia de la membrana de fosfolípidos. Aquí esto es una bicapa lipídica de dos. Es comúnmente hallado en bacterias eucarias y la membrana típica de arquea sería esta, ¿no? Entonces, básicamente, las características es que los lípidos están unidos al glicerol mediante enlaces éter y en cuanto a esto es lo común, ¿no? Y en cuanto a los lípidos arqueobacterianos son únicos porque la estereoquímica del grupo glicerol puede ser D o E, ¿no? Y la bicapa lipídica está constituida por una única monocapa. Bueno, también existen en menor proporción también bacterias y eucarias, ¿no? Y los hemos dividido o nombrado de acuerdo a sus características a las cuales pueden ser tolerantes o más tolerantes o vivir en ciertas circunstancias tanto de temperatura, pH, salinidad, etc., ¿no? Entonces, los nombramos de acuerdo a su temperatura en psicrófilos, que van de menos 2 grados centígrados, termófilos de 50 a 80 grados centígrados, hipertermófilos de 80 a 115 grados centígrados. Luego están los que toleran salinidad, que son los halófilos, que hasta pueden tolerar hasta salinidades de hasta 40%. Y luego los que viven diferentes pHs, o sea, controlan el pH, también pueden controlar su pH interior, interno.
que son los acidófilos de 0.7 a 4 de pH, y los alcalófilos de 8 a 12. Y luego están, por último, los que toleran grandes presiones atmosféricas, que son los barófilos, que pueden tolerar hasta 1100 atmósferas. Bueno, un ambiente puede calificarse en extremo cuando los parámetros físico-químicos que lo caracterizan se acercan a los límites en los que la vida se presenta. Entonces aquí, pues es a lo que aguante el ser vivo, ¿no? Esos son los límites, ¿no? Y ahorita pues estamos encontrando, todavía, ¿no? Se están estudiando organismos y que cada vez, bueno, nos ponen ciertos, ellos son los que nos ponen los límites. Bueno, aquí hay esta puede ser modificada, pero general, así en modo general, están acá los psicrófilos. Nosotros estamos aquí que somos mesófilos, las plantas vasculares, los hongos, las algas, las bacterias fotosintéticas, y luego ya aquí siguen los arqueas, que es en cuestión a temperatura. Entonces, ¿por qué son tan interesantes, no? Hay muchas razones por las cuales se están estudiando y ahorita están muy de moda estudiar este tipo de organismos, ¿no? Una de ellas pues es la biología molecular. Bueno, ya pudimos separar estos organismos mediante la biología molecular en los dominios, y básicamente muchos estudios pues se han enfocado en el entendimiento de las adaptaciones que tienen estos organismos para estas condiciones extremas, ¿no? Tanto de sus proteínas como la modificación de sus genes. En cuanto a biotecnología, pues bueno, se utilizan muchos de estas a nivel de sus enzimas y proteínas, se utilizan muchas de ellas a nivel industrial, en muchos procesos para, bueno, crear por ejemplo, productos, etcétera, que esto lo vamos a ver, ¿no? Aquí están las llamadas, también se llaman extremoenzimas, que se utilizan para muchas cosas, vamos a ver en 2 diapositivas. En cuanto a la evolución y filogenia, pues por su importancia en el establecimiento de los diferentes dominios. Y en cuanto a la exobiología, pues por el descubrimiento, bueno, posiblemente que algún día encontremos organismos que sean muy semejantes a este tipo de organismos. Entonces nosotros nos estamos enfocando en organismos extremófilos, porque a lo mejor como ellos toleran diferentes ambientes que son muy parecidos a los de otros planetas, pues a lo mejor encontramos algo parecido, no exactamente lo mismo, ¿no? Pero algo muy parecido. Entonces ahorita está pues de moda estar estudiando este tipo de organismos. Dentro de los termófilos hay muchos de ellos, hipertermófilos, son cosmopolitas, aguantan de 50 a 70 grados centígrados como termoplasma, que se encuentra en algunos géiseres. Aquí ya algunas proteínas ya se empiezan a desnaturalizar normalmente, entonces estos ya son resistentes, ¿no? Los hipertermófilos pues aguantan hasta agua hirviendo. Está Sulfolobus, que es el género de los más estudiados, Sulfolococcus y Sternochlorus. Generalmente se encuentran en regiones activas, en fumarolas, alrededor, en esas zonas calientes. Y dentro de los arqueas están estas otras especies, como Pyrodictium, Metanococcus, que también es uno de los géneros muy estudiados, que se encuentran en fuentes hidrotermales y también en los volcanes oceánicos. Y bueno, aquí está hipertermófilo que vive en zonas hidrotermales. Es un corte, o sea, este bichito así, no es que tenga una cabeza de patas, ¿no? O sea, es un corte de un organismo a microscopía de transmisión. Entonces se hace el corte para ver cuánto mide y qué características celulares tiene. Otros que encontramos son los hipertermófilos y barófilos, además, o sea, viven además de lugares calientes, lugares donde la presión es muy alta, como el Metanococcus yaneshi, es el primer extremófilo también que se obtuvo su secuencia genómica,
vive a 2.600 metros bajo nivel del mar, bajo el mar, donde las temperaturas son cerca de 10. Aquí pues cualquier submarino se colapsaría y pues para ir por muestras a esos lugares pues se necesita también equipo especial para ello, ¿no? Y bueno, como les decía, estos termófilos pues tienen enzimas especiales que les ayudan a soportar estas temperaturas. Básicamente, bueno, las proteínas y enzimas de nuestro cuerpo comenzarían a desenrollarse o descomponerse muchísimo antes a llegar a una temperatura como los 140 grados. Entonces empiezan como los 50 empiezan algunas a degradarse, ¿no? Y bueno, básicamente, bueno, estas proteínas están compactadas, como decía, empaquetadas, lo que hace que, bueno, excluyan fácilmente el agua. El agua es algo, aunque es muy buena, también para condiciones extremas es muy mala, ¿no? Porque es la que empieza a degradar todo. Entonces presentan puentes de sales así como más ácidos, grasos, saturados, cadenas más largas, ¿no? Por lo tanto son más hidrofóbicos, ¿no? O sea, bueno, de ellos también extraemos gran cantidad de extremoenzimas. Enzimas son proteínas también, ¿no? Pero tienen la función de catalizar, o sea, acelerar reacciones, ¿no? Entonces, tenemos las extremoenzimas que muchas de ellas son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, para lo que fue, bueno, las técnicas que se usan ahorita de la PCR, ¿no? Que estuvo un boom en los años 80, porque, bueno, a partir de cantidades muy pequeñitas de material genético, de DNA o RNA, actuaba más bien dicho como molde o patrón para obtener su multiplicación o fotocopia en grandes cantidades, ¿no? Entonces, esto hacía que tuviéramos más rendimiento de producir más, replicar más DNA o RNA, ¿no? Que esto ha ayudado para pues, diferentes procedimientos como para la detección del SIDA, por ejemplo, ¿no? Están también los psicrófilos, que están a temperaturas a cero o bajo cero, cerca de eventos hidrotermales. También en la plataforma de la Antártida está aquí una alga, la ven así como que está así como unida, así como en piquitos. Esto le ayuda a que no esté en contacto directo con la misma, con el mismo hielo, ¿no? Y entonces de alguna manera no está tan frío, ¿no? Entonces tienen estas formas así curiosas, ¿no? Muchos de ellos son, pues, la mayoría de ellos son fotosintéticos, como algunos géneros como Chlamydomonas y Nivalis, de nieve, cloromonas, Arachnostremus, etc. Y también hay organismos como los dinoflagelados que producen las mareas rojas que tenemos aquí constantemente. Pues también están otros que pueden tolerar condiciones muy, muy frías, ¿no? Y luego están psicrófilos, que también pueden vivir en las rocas, ¿no? Entonces están en los ambientes así muy secos y fríos, como en los lugares de la Antártica, o también, por ejemplo, en Chile, también en los desiertos donde están, el desierto de Atacama, que es muy frío y en invierno es muy frío y seco. También viven organismos ahí extremófilos, ¿no? Básicamente son organismos llamados criptoendolitos, que hay una relación simbiótica entre hongos y algas, y pueden estar estos viviendo, aquí están pedazos de roca partida y se ven las colonias de organismos que están sobreviviendo ahí, ¿no? Y hay no solamente unos tipos, sino hay una convivencia con otras especies, ¿no? Y bueno, esto también nos da pauta para decir, bueno, este tipo de organismos que viven bajo las rocas, o generalmente son rocas sedimentarias, pudieran haber organismos de este tipo también en otros planetas como Marte, pues, ¿no? Entonces es por eso que también se busca vida en Marte en las rocas.
Luego están otros psicrófilos, Pteromita globosa, que este organismo es un mesófilo que también puede ser extremófilo, donde en partes de su vida puede tener ciclos cortos de enquistamiento y esquistamiento, y lo que le permite sobrevivir por más tiempo, pues, ¿no? y temperaturas muy cercanas a cero. Otros organismos, por ejemplo, algunos escarabajos como que tiene sangre anticongelante, que lo que hace, produce proteínas especiales, ¿no? Que tienen gran cantidad de glicerol, entonces hace que sean más hidrofóbicas y no penetre casi el agua, ¿no? Entonces puede vivir en lugares muy, muy fríos, ¿no? Están otros como este tipo de rana, muy común en Canadá, que cuando llega el invierno la rana se congela, puede estar congelada, ya después en la primavera se descongela otra vez. Y luego están los acidófilos, pues estos viven en condiciones muy ácidas. También algunos de ellos puede haber combinación, ¿no? Que sean acidófilos y termófilos, o sea, toleren grandes temperaturas, o hipertermófilos, ¿no? Generalmente viven en lugares así con azufre, son ambientes sulfurosos, y muchos de ellos pues, son del género Sulfulobus, de los arqueas, bacterias aquifex. En zonas hidrotermales pues, o en solfatanas también se les puede encontrar, y bueno, son también muy interesantes, ¿no? Luego están los alcalófilos, no sé si han ido al zoológico y ven aquí a los flamencos, como quieren llamar. Viven pues aquí en condiciones donde hay mucha salinidad y básicamente a pH de 12. Generalmente en el Cimbio africano es donde se encuentran originalmente, el lago de Nakuru. Hay una gran población de flamencos y donde se estudia este tipo de organismos, y ellos se alimentan de espirulina y otras bacterias también, que a su vez les da, no la espirulina sino otra, pero les da coloración a su plumaje, pues, ¿no? Entonces, si ellos no estuvieran comiendo aquí, no les daría esa coloración al plumaje. Otros alcalófilos, pues están estas espirulina, otros rotíferos también, más o menos 20 especies distintas de protistas, protosarios, y 3 especies de rotíferos se han encontrado ser alcalófilos resistentes. Luego están los halófilos resistentes a lugares muy, muy salinos, aproximadamente casi al 40%, como a lo pocos. Otros géneros son estos dos, Neotrophocus. Estos organismos, como aquí estamos viendo un tapete microbiano, que tenemos uno, ahorita lo van a ver uno en vivo al rato. Son muy especiales, ¿no? Son básicamente se cree que estas condiciones halófilas, o sea, de mucha salinidad, también podríamos encontrar este tipo de organismos en Marte, pues, ¿no? Vamos a ver luego, en Marte hay salmueras, ¿no? Que están, primero veían como que había unos escurrimientos, pensaban que era solamente de movimientos de arenas y eso, ¿no? Y después ya vieron que realmente sí era agua, ¿no? Y esa agua era agua salada. Entonces, en esas salmueras es donde también se quiere ir a ver si hay organismos también de este tipo. Luego tenemos a los barófilos. Estos soportan gran cantidad de presión atmosférica. Muchos de ellos, a lo mejor los han visto ustedes, que son los, ahorita vamos a ver en la siguiente. Pero muchos de ellos también son hongos, que pueden, en una parte de su ciclo de vida, que está en el proceso de penetración a su huésped, o sea, una planta puede resistir una presión interna de 80 atmósferas.
También existen comunidades de eucariontes que soportan 200 atmósferas. Y bueno, los holotúridos, que serían los que soportarían, y algunas bacterias también, arqueas también, que soportan gran cantidad de presión, que es hasta 1100 atmósferas de lo que se ha visto. También están los organismos que pueden tolerar grandes cantidades de radiación, ¿no? De los primeros organismos que se encontraron, hay dos anécdotas ahí que dicen que primero se encontraron unos que estaban haciendo diferentes cultivos, bueno, para ver en una termoeléctrica, cerca de una termoeléctrica, encontraron que había radiación y eso, y ahí se encontraron unos, ¿no? Otros se los encontraron donde se producen en una planta nuclear, alrededor de una planta nuclear, ahí se encontraron los primeros, ¿no? Entonces, pues, hay varias anécdotas de eso, ¿no? Pero lo que sí es que se encontró que había organismos que soportaban grandes cantidades de radiación, y entonces pues ya de ahí pues empezaron a experimentar con ellos, ¿no? Entonces uno de ellos pues es la Deinococcus radioendurans, que es de una de los organismos con los que más se ha experimentado. Se ha visto que tiene una de las adaptaciones, otra adaptación diferente, es que tiene varias copias de su DNA. Entonces, si necesita algo, todavía no sabe exactamente bien el mecanismo, ¿no? Pero si si está utilizando la molécula, o sea, el DNA para unas cosas, se modifica ese DNA, utiliza otra copia, ¿no? Utiliza otra copia que tiene de repuesto, ¿no? También hay otros géneros, que el género Rubobacter y el alga verde Dunaliella mardamu, que también soportan grandes cantidades de radiación.